quiero que vengamos delante del Señor, que le entreguemos este tiempo y que oremos para que sea Dios quien nos hable por medio de su palabra y por medio de esta preciosa mujer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Tú eres bueno, tu amor, tu misericordia son nuevas cada mañana. Muchas gracias te Amén. damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos, poder estar Sí, juntas, Señor, como esa ayuda idónea que somos para sí, nuestras Señor. familias, Sí, para el Señor. ministerio, Sí, pero Señor. también para tu reino, Señor. Muchas gracias por el privilegio que nos das de poder estar juntas, conectadas, Señor, a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de lo que sea, poder estar juntas, alabando y exaltando tu nombre, conociendo más de lo que tú tienes escrito en tu palabra, Señor, para nosotras poder aprender y ser cada día esas mujeres que tú esperas que nosotros seamos. Te alabamos, te Sí, Señor. exaltamos y te bendecimos. Espíritu Santo, quédate con nosotros desde el principio hasta el final de este tiempo. Te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos permite poder compartir juntas la palabra de Dios y sobre todo aprender de una nueva mujer de la Biblia que es muy conocida. Ella es María Magdalena. Ella pues nos enseña claves importantes para que nosotras podamos ser libres, para que nosotros podamos amar al Señor, para que podamos entregarnos y adorarle a Él como Él se lo merece. María Magdalena es la persona que vamos nosotros a estudiar en esta hora. María Magdalena, ella nos está hablando básicamente de una persona que recibió una liberación de las tinieblas. Ella fue libre de esa oscuridad donde el enemigo muchas veces quiere mantener a las personas atadas, cautivas y lejos de recibir la luz de Dios para poder hacer la voluntad y alcanzar la meta que Dios tiene para sus vidas. María Magdalena, mis amadas hermanas, es uno de los nombres más conocidos y menos comprendido en la Biblia. No se conoce mucho sobre su vida y su entorno personal. Ella es una persona que en los 4 evangelios se habla de ella. Y eso es sorprendente, ¿verdad? Porque normalmente se menciona a una persona y ya no se vuelve a mencionar más. Pero nosotros cuando comparamos los 4 evangelios podemos ver que ella se encuentra, su nombre se encuentra registrado en los 4 evangelios que están en la escritura. Sobre todo se menciona acerca de ella en el asunto de la crucifixión del Señor Jesús. María Magdalena tuvo el privilegio eterno de ser la primera persona que vio a Jesús resucitado. A ella se le concedió ese privilegio y quedó registrado en el canon bíblico. Para todo aquel que lea la Biblia puede saber que hubo una mujer llamada María Magdalena, que el Señor Jesús se le presentó en el preciso momento cuando él había resucitado. Qué privilegio el que María Magdalena tiene y está registrado en la Biblia. Hay algunas hipótesis, ella nos habla de diferentes cosas. Quiero mencionar estas hipótesis para que nosotros tengamos un mejor conocimiento con respecto a ella, vayamos conociendo mejor a María Magdalena y vayamos quitando algunos tabús o probablemente alguna información errónea o equivocada que podamos tener. Ahí se habla de una mujer pecadora. No se menciona en Lucas 7:37, no se menciona el nombre de esta mujer. Solamente se le llama que era una mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. Algunos dicen que es ella, es María Magdalena, pero en realidad no es ella porque no hay ninguna base bíblica que nos hable más con respecto a esta mujer pecadora. Entonces nosotros podemos claramente entender que no era María Magdalena. Es más, en Lucas capítulo 8 y el versículo 1, ya lo vamos a leer dentro de un momento, ahí en Lucas 8:1, Lucas tiene el cuidado de mencionar el nombre de María Magdalena. Entonces no tendría sentido si en el 7:37 llamó una mujer pecadora y luego en el 8:1 le dice específicamente su nombre María Magdalena.
Así es que esas pequeñas pistas nos muestran que Lucas 7:38, cuando se refiere a la mujer pecadora, definitivamente no está hablando de María Magdalena. Pero luego tenemos la segunda hipótesis que encontramos en Juan capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Ahí se habla también de una mujer, no se menciona nombre, se habla de una mujer que fue sorprendida en adulterio y la llevaron delante del Señor Jesús. Algunas personas también hacen alusión que esa mujer podría ser María Magdalena, pero una vez más, no hay ninguna evidencia de ello. Así es que descartamos estas dos hipótesis. La mujer pecadora de Lucas 7:37 no puede ser María Magdalena. La mujer que se menciona que fue sorprendida en el acto de adulterio en Juan 8 del 1 en adelante, tampoco puede ser María Magdalena. Así es que vamos descartando esas hipótesis para llegar a conocer quién era en realidad María Magdalena, ya que no se habla mucho de ella en la Biblia. Pero ahora, eso es en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo que encontramos en la Biblia. Pero fíjense que es sorprendente cuando comenzamos a estudiar acerca de María Magdalena, porque aún en la mitología extra bíblica, o sea, algo que no está registrado en la Biblia, en la mitología extra bíblica desde la época medieval, se habla mucho de esta mujer María Magdalena y sí se le llama por su nombre, por lo cual nosotros sabemos que se refiere específicamente a la mujer de la cual estamos hablando. En la Edad Media, tanto los gnósticos como las personas que eran herejes, ellos se apropiaron de sus cualidades. A María Magdalena, ellos la tomaron como una persona digna de imitar sus cualidades, todo lo que ella representa. Ellos comenzaron a formular diferentes leyendas. Se nos dice, todo esto es extrabíblico, se nos dice que se escribieron varios libros apócrifos sobre ella, libros que no se encuentran en el canon bíblico de los 66 libros que nosotros tenemos. En otras Biblias de otras religiones, si podemos decir así, se escribieron varios libros apócrifos sobre María Magdalena. De hecho, el Evangelio de María, ese es el nombre de uno de los libros que se encuentra fuera del canon bíblico, el Evangelio de María pretendía ser la descripción de la vida de Cristo. Y pues los podemos encontrar y los podemos leer, ¿verdad? Solo que realmente no tienen un fundamento en el cual nosotros podamos confiar o creer que eso fue así. Otro, por ejemplo, entre el grupo de los gnósticos se escribió el Evangelio de Felipe. Y ahí en ese Evangelio de Felipe, a María Magdalena se presenta como una rival de Pedro. Entonces, imaginémonos cuánto se habla con respecto a ella, ¿verdad? En otros libros. También, fuera de lo religioso, las mujeres del movimiento feminista también han convertido a María Magdalena en un ícono espiritual. La han adoptado a ella, los movimientos feministas, como su ícono, como su líder espiritual. A María Magdalena se le presenta también como una especie de diosa mítica. Ahora, esto es nada más lo estoy mencionando y lo estoy hablando para que veamos el alcance que esta mujer María Magdalena ha tenido en diferentes ámbitos. La Biblia en realidad nos habla poco con respecto a ella, pero esos pocos versículos que nos habla la Escritura vamos a tratar de extraerlos para aprender con respecto a quién era ella y qué se habla de ella. Entremos un poquito más adelante y veamos el trasfondo de María Magdalena. ¿Quién era ella? Una mujer que poco a poco vamos hablando, nos intriga un poco más de saber de ella cuál era su trasfondo. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8 y el versículo 2, dice la Escritura, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quiénes eran estas mujeres? Dice ahí María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Luego menciona a otras mujeres como Juana, que era mujer de Chuza, que era el intendente de Herodes. Este pequeño versículo 2 de Lucas nos está dando
pequeñas claves que nosotros podemos tomar y con la ayuda del Señor entender más a María Magdalena. Dice que había sido sanada de espíritus malos y de enfermedades. Esto está, puedo decir, casi ligado. Los espíritus inmundos o los demonios muchas veces acarrean enfermedades en la persona que los posee. También en el Evangelio de Marcos capítulo 16 y en el versículo 9, ahí se habla precisamente también de María Magdalena. Dice Marcos 16:9, Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Básicamente solo estos dos versículos encontramos nosotros en la escritura que se hable con respecto a María Magdalena. Veamos ahora un poco nosotros con estos dos versos, basémonos en lo que la Biblia dice y veamos el sobrenombre de María Magdalena. ¿Por qué ella se llamaba María Magdalena? Normalmente cuando conocemos los nombres en la Biblia, nosotros podemos entender que los nombres nos revelan la naturaleza o el carácter de una persona. Así es que el sobrenombre de María Magdalena es interesante que nosotros podamos indagar un poco más para poder aprender de ella. Se le llamaba María Magdalena. No es que Magdalena fuera su apellido o fuera su segundo nombre. No, ella se le llamaba de esa manera porque venía o provenía de una ciudad que se llamaba Magdala. Ahí les va a aparecer a ustedes en su pantalla la imagen del mapa donde era precisamente la región de Magdala. Ese lugar, ahí ustedes lo pueden ver señalado con una flecha azul a su lado izquierdo, ahí estaba la ciudad de Magdala, ese al centro era el mar de Galilea, toda esa era básicamente la región de Galilea precisamente. Así es que María Magdalena provenía de esa ciudad que se llama Magdala, por eso se le llamó así a ella para poderla distinguir de las demás Marías que se habla en la Biblia. Nosotros sabemos que hay otra María que se le denominaba María de Betania, porque provenía de esa ciudad Betania. Estaba María, la madre de Jesús. Entonces, para poder distinguirla, Dios quiso que en la palabra quedara registrado que ella es María Magdalena, pero no es ni su apellido ni su segundo nombre, es porque ella proviene de esa región de Magdala. Ahora, hay una escritura ahí, Mateo capítulo 15 y el versículo 39, y ahí en esa escritura es el único lugar donde se menciona la región de Magdala. Yo lo voy a leer rápidamente para ustedes en lo que la imagen está en nuestra pantalla. Dice Mateo 15, 39, y entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Esa es la única ocasión en la Biblia donde se hace referencia a esta región, pero de ahí provenía nuestra preciosa mujer María Magdalena. Y esta Magdala era una aldea pequeña que estaba ubicada a la orilla del noroeste del mar de Galilea. Ahí lo podemos ver claramente. Estaba ubicada Magdala a 8 kilómetros al suroeste de Capernaum. En la parte de arriba ustedes pueden ver que ahí dice Capernaum. Y Capernaum fue precisamente la ciudad donde el apóstol Pedro nació. Así es que Jesús tuvo mucho movimiento en toda esa región de Galilea. Ahora, un aspecto bastante curioso, bastante significativo que nosotros podemos entender un poco más acerca de María Magdalena. Magdala y la región de Galilea, ahí era un semillero de demonios. Imagínense qué lugar más prominente para vivir, ¿verdad? O qué lugar más prometedor para una persona o para una mujer vivir. Magdala era un semillero de demonios. Muchas de las personas que vivían ahí, sus características, si podemos decir de esa manera, es que había muchos espíritus inmundos molestando a las personas. El ministerio de Jesús incluyó muchas liberaciones
en toda esa región de Galilea, de Capernaum, de Magdala. Había mucha actividad demoníaca en el área de Galilea. Así es que hasta este momento nosotros podemos decir, wow, pobrecita María Magdalena, a pesar de ser mujer, porque todos sabemos que para ese momento ser mujer era casi un sinónimo de algo despectivo, algo que el Señor Jesús vino a transformar en la mente de sus discípulos y de las personas. El Señor Jesús realzó, el Señor Jesús ministró a muchas mujeres que fueron efectivas y muy bendecidas en el ministerio del Señor Jesús. Había mucha actividad entonces demoníaca en toda el área de Galilea. Veamos ahora un poco más acerca de la condición espiritual de María Magdalena. ¿Cómo creen ustedes que una persona que tiene 7 demonios, no uno, no dos, no tres, no cinco, 7 demonios, cómo creen ustedes que puede estar de atormentada esta persona? Ella era atormentada por 7 demonios. Nadie, déjeme decirle que nadie podía ayudarla con esta situación. Y eso es similar al día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque también ahora en día ni la psicología, ni la medicina, nadie puede ayudar a una persona que esté llena o esté con un tan solo demonio, menos con más de uno. Nadie podía ayudar a María Magdalena. Probablemente por lo que se conoce en la escritura de otros casos de demonios o de posesión demoníaca, podemos nosotros entender que María Magdalena pudo haber sido una persona llena de depresión, de ansiedad, de infelicidad, de soledad, de baja autoestima, de mucha vergüenza, de temor en muchas cosas más similares a estas. Realmente es una persona que vivía muy atormentada, congojada por 7 demonios. Incluso algunas personas que están poseídas por espíritus inmundos tienen hasta desórdenes corporales. No sé si ustedes se recuerdan en la escritura que se habla de una mujer que estaba encorvada. Ella estaba encorvada no porque tenía problemas con su columna o porque tenía alguna vértebra dislocada o bueno, qué sé yo, qué más procesos médicos pudiera haber tenido. No, esta mujer estaba encorvada porque tenía un demonio que la estaba atando de esa manera. Así es que realmente cuando una persona tiene actividad de espíritus inmundos en su interior, hay manifestaciones. Aquí en Estados Unidos, ahora clínicamente le denominan a una persona bipolar, le dicen. No sé si también se le denomina así en El Salvador, pero se le llama, no, ella tiene una enfermedad, un síndrome, ella es bipolar o él es bipolar. Así es que podemos nosotros entender que María Magdalena probablemente era una persona que no tenía amigos. Ella o las personas que están de esta manera permanecen alterados todo el tiempo, están sin alegría por su misma condición espiritual y por la miseria que hay dentro de ellos. No pueden ser libres de estas ataduras fuertes espirituales. Ahora, María Magdalena tuvo un encuentro con Jesús. Eso es lo emocionante. Ella no se quedó en esa triste historia, ella no se quedó abandonada ni recluida en esa situación. María Magdalena en realidad tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Ella llegó a obtener la liberación que toda persona que está poseída por espíritus inmundos necesita. Déjenme un poquito antes de avanzar. Déjenme mencionar algunos aspectos de esta situación espiritual de demonios o de espíritus inmundos. Cuando una persona padece o tiene esta situación, en realidad nosotros podemos entender que los demonios, ellos son espíritus que no tienen cuerpo, porque ellos normalmente esto no tiene base bíblica, pero muchos teólogos lo aceptan y también lo apoyan. Entonces, los demonios, al parecer, era un nombre de una civilización preadámica, antes de Adán. Ellos vivieron antes en este mundo probablemente, pero era una civilización que se desarrollaba y se desenvolvía como nosotros los seres humanos.
pero cometieron cierta maldad, cierto nivel de pecado llegaron a cometer esta civilización preadámica, que Dios los castigó. Dios quitó los cuerpos de estos demonios y ellos se quedaron sin un cuerpo y llegaron a ser únicamente espíritus. Luego entró en la historia de la creación, entró la raza humana, Adán y Eva y todo lo que nosotros conocemos hasta llegar al siglo XXI, pero estos espíritus de demonio tuvieron la oportunidad de pasar a la raza humana. Así es que nosotros entendemos que los demonios son espíritus que no tienen cuerpo, pero que ellos desean un cuerpo. Que cuando uno de ellos logra entrar en una persona, no entra solo, se trae a más con él. Y prueba de ello es María Magdalena. María Magdalena tenía 7 demonios. Ustedes se recuerdan que la Biblia también habla del endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno, cuando el Señor Jesús le preguntó cuál era su nombre, él le dijo, Legión me llamo. Y en el tiempo de los romanos, una legión tenía aproximadamente 2,000 soldados. Así es que podemos entender que el endemoniado Gadareno, él tenía 2,000 demonios en su interior. Entonces es tremendo realmente cuando una persona está atada por espíritus inmundos. Pero volvamos a María Magdalena. Jesús liberó a esta preciosa mujer, María Magdalena, de 7 demonios. En el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos se mencionan la condición de ella, pero el motivo por el cual Dios permitió que se escribiera, que Lucas y Marcos escribieran de su condición, era para exaltar no a su vida pasada, no a lo que ella poseía en su interior, sino que Dios permitió que se dijera de María Magdalena que fue liberada de 7 demonios para exaltar la misericordia, la bondad de Dios para con esta mujer. Los endemoniados en la escritura, cuando nosotros vemos los diferentes casos de personas endemoniados, los endemoniados nunca vinieron a Jesús para ser libres. Ellos no podían, porque precisamente esa opresión demoníaca, si no la dejan ni siquiera relacionarse con las personas a su alrededor, menos llegar y presentarse delante del Hijo de Dios, que tiene el poder para instantáneamente liberar a una persona. Así es que vemos nosotros en la escritura que muchos endemoniados eran llevados ante Jesús. Ahí tenemos una escritura, yo la voy a leer para ustedes, dice Mateo capítulo 13 y capítulo 8 y el versículo 16. Ahí nos dice precisamente cómo las personas que tenían espíritus inmundos eran llevados a Jesús. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos también que estaban ahí. Dice Lucas capítulo 13 y el versículo 12. Dice, cuando Jesús la vio, aquí estamos hablando de la mujer encorvada, dice, cuando Jesús la vio, ya la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaban a Dios. Ahí podemos ver entonces que las personas traían a los endemoniados para que Jesús orara por ellos, pero también en ocasiones Jesús los llamaba para que pudieran llegar delante de él, pero también él mismo, el Señor Jesús mismo, iba donde ellos estaban, y ahí ustedes lo pueden leer, Mateo capítulo 8, versículo 28 y 29. Ahora hablemos un poquito más de la experiencia que tuvo María Magdalena en cuanto a su liberación. En la Biblia no se nos dice ni se nos explica cómo y cuándo ella recibió su liberación, pero de lo que sí se habla es que Jesús la liberó. María Magdalena fue completamente libre. Luego de ella ser libre de esos demonios, ella vino a ser una sierva de la justicia. Su vida lo demuestra. Ella misma servía a Jesús. Dice la palabra que ella era una de las mujeres que aportaba económicamente a Jesús y a sus discípulos. Así es que su vida, y esto es bien hermoso e importante de entender, su vida
no fue reformada. Su vida fue completamente transformada por el poder de Dios. Y esto es algo que nosotros necesitamos como hijas de Dios, como mujeres de Dios y sobre todo como un ministerio que se desarrolla mucho en liberaciones. Había cierta impotencia en María Magdalena. Ella no podía ir a donde un médico porque no le iban a dar medicina. No podía ir y presentarse ante los sacerdotes porque ellos se creían tan puros, tan religiosos que no podían orar por una mujer endemoniada. Ahora, era impotencia en María Magdalena. Yo quiero presentar estos dos aspectos, voy a decir así. La impotencia de María Magdalena, ¿qué fue? ¿Fue una autoliberación de parte de ella? ¿O Jesús fue donde ella? No lo sabemos. Quizás María Magdalena haya tratado de reformar su propia vida. Ella quizás no sabemos cuántos años también estuvo de esta manera. Quizás ella había aprendido de la manera más dura lo difícil e imposible que es soltarse de las garras de Satanás. Pero en su momento ella llegó a comprender que solo Dios tiene el poder para liberar a una persona. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús hizo con María Magdalena. Todo, toda la liberación, la paz, la alegría, la felicidad que ella podía experimentar, todo se lo debía al Hijo de Dios, al Señor Jesús, porque su amor por él refleja que ella estaba completamente agradecida. La actitud que ella muestra al servir a Jesús y al estar fiel en el ministerio del Señor Jesús, eso demuestra que ella estaba completamente agradecida con el Maestro. El Evangelio de Juan capítulo 8 y en el versículo 36, ahí dice la Escritura, así que si el Hijo nos hace libres, ustedes serán verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Qué precioso todo lo que nosotros logramos aprender de esta mujer llamada María Magdalena. Nosotros podemos aprender entonces de María Magdalena que ella fue una mujer que necesitaba, angustiosamente necesitaba el poder de Dios obrando a favor de su vida. Probablemente sea la historia de algunas de nosotros que llegamos al ministerio. El Señor ha ido obrando, el Señor ha ido trayendo liberación, sanidad, todo esto del ámbito espiritual, demoníaco, es mucho de lo cual nosotros podemos aprender y entender. Pero de algo si nosotras podemos estar seguras, es que Dios quiere que nosotras y todas las personas sean libres. Los espíritus son espíritus inmundos que andan rodeando. No solamente hay personas poseídas, hay lugares, hay objetos que también son poseídos, hay enfermedades en las personas que son provocadas por espíritus inmundos, pero ahí es donde nosotros debemos de recibir un entendimiento de parte de Dios para poder ser guiados por Dios y orar de esa manera para llevar liberación a las personas. No somos nosotros, no es porque yo voy a gritar, porque voy a imponer mis manos, porque voy a decir una frase clave. Es el poder de Dios, es la autoridad de Dios a través de la vida de una persona que puede ayudar a otros a ser libres. Déjenme decirles que esta actividad demoníaca incluso puede venir en una de genealogías, pues, o sea, puede haber arrastre de antepasados, ¿verdad? Así como hay maldiciones generacionales, hay también demonios que generacionalmente van pasando de una a otra generación. Y de repente las personas dicen, y yo padezco de esto y yo tengo esto. Mabelita, yo creo que muchos de ustedes han escuchado el testimonio de ella cuando el Señor la sanó del cáncer. Ella cuenta cómo ella veía un río, ¿verdad? Sucio que venía, pero Dios estaba liberando, Dios estaba sanando, la sangre de Cristo comenzó a limpiar todo esto. Entonces nosotros tenemos que aprender de esta mujer, María Magdalena, que realmente el poder de Dios es capaz de ayudar a cualquier persona que necesite ser liberada.
Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Jesús que liberó a María Magdalena es el mismo Señor Jesús que puede usar nuestras vidas para liberar a otras mujeres, para traer una liberación en nuestra propia vida. Una autoliberación podría llevarse a cabo en una persona. Si alguien tiene pena, porque acordémonos que existe pues la vergüenza, ¿verdad? Para decir, miren, necesito que me liberen porque yo creo que estoy endemoniada. Ya, las personas tienen vergüenza de aceptarlo, o de decirlo, o de pedirlo. Pero una persona puede incluso autoliberarse, no porque ella misma tenga la capacidad, sino que porque con necesidad se presente delante de Dios y le diga, Señor, obra, Señor, libérame, Señor, corta de raíz toda maldición, todo espíritu inmundo, córtalo. Y el Señor en su momento puede ir o progresivamente o instantáneamente, el Señor puede ir haciendo esa obra de autoliberación. Así es que ya sea que vaya donde una persona ungida por Dios para poder ser libre, ya sea que una persona se autolibere, el poder de Dios puede hacerlo y quiere hacerlo. Dios quiere tener una generación de mujeres, de hombres sanos, libres para poder ayudar a otras. Nadie puede levantar a otros si él mismo no está libre de todo este tipo de situaciones. Así es que Dios quiere hacerlo. María Magdalena nos enseña entonces de que una persona puede ser libre, no de uno, no de dos, de 7 y hasta de 2000 demonios si fuera posible, como el endemoniado gadareno. Dentro de 15 días, con la ayuda del Señor, vamos a seguir hablando de María Magdalena y vamos a ver entonces ya ahora la transformación completa que ella tuvo. Vamos a ver la actitud de la fidelidad de ella al maestro, a Jesús, y vamos a ver cómo ella tuvo el privilegio de ser la primera mujer. No fue a un hombre, no fue a un discípulo, no fue a Pedro, no fue a nadie más, sino que a una mujer que es precisamente María Magdalena, la persona, la primera persona que el Señor Jesús se le presentó cuando él ya estaba resucitado. De esta manera, entonces, hemos llegado al final del estudio de esta mujer, María Magdalena. Voy a orar rapidito para que el Señor selle esta palabra en nuestros corazones. Ella. Te ruego en esta hora que selles esta palabra y que tu Espíritu Santo nos haga crecer, nos haga, Señor, conocer más este ámbito espiritual, Señor, para poder ser guiadas y ayudar a otras mujeres para también ser libres de los espíritus inmundos. Te bendecimos y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén.